Ahí estamos empezando en vivo, que si querés lo podés ver como cuando vos nos veías. Ah, ya. Sí, sí, claro. Aquí yo ahorita Ah, mismo lo pongo. Lo pongo en muy silencio, pero aquí lo pongo. Sí, sí, y ahí ves los comentarios. ¿Cómo les va? Muy buenas Ah, noches. perfecto. Buenas noches, buenas noches. Hoy sería como el cine diván. Nada más que le hemos cambiado por la semana de honrar la vida. Y a la señora que ven ahí en ese fondo oscuro, iluminada cinematográficamente, es Eurídice Sosa. Vamos a empezar a presentarnos por cómo era Eurídice. ¿Cómo andan todos? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Es un placer estar acá. Hoy hice, pero voy a pagar el retorno. Ahí está. Les decía que hoy... Hola Ana María Reyes. Bueno, hoy estuve en el CEPRAM y después Euridice nos va a contar cómo es la tradición, porque estuvo bonito. Yo tengo muchas amigas y amigos de México, gente muy querida. Hola, buenas noches Eurídice, esto parece magia. Nos saluda Eurídice por dos lados, por la cámara y por los mensajitos. Buenas noches Andrés, dice Olguita. Bueno, hoy hubiéramos estado con Alejandro, pero lo hicimos ayer y nos encantó que fuera hoy coordinar con Eurídice Sosa, así que agradecerle muchísimo. Eurídice Sosa Peinado, acabo de enterarme que es Eurídice Sosa Peinado. ¿eh? Y hoy exactamente, que es el Día de los Muertos, agradecerte muchísimo porque apenas se lo propuse y dijo, sí, es como materia dispuesta, hagámoslo. Y vamos a tener dos compañeras de México hoy, que es casi como el inicio de la semana. Ayer hicimos una previa de Halloween, y vamos a terminarla el sábado que viene con otra colega a quien quiero muchísimo, que es Verónica Montes de Oca, de la UNAM. Ella es socióloga. La Vero organiza unos congresos bárbaros. Y con ella ya como nos vamos muy lejos de la Semana de los Muertos, va a ser con Chabela Vargas. Vamos a honrar una gran mexicana. Y el cine diván lo vamos a hacer con el documental de Netflix de Chabela Vargas. Pero ahora está Eurídice Sosa. Primero me Perfecto. encantó mucho cuando yo veía cada tanto una señora que decía Eurídice y digo, no es del CEPRAM, Eurídice. Y yo no soy de stalkear, stalkear se dice, que es chusmear, en argentino sería chichear, stalkear. Pero ya Eurídice me parecía muy griego, ¿no? Sosa sí, Sosa es un apellido muy argentino también, como la Mercedes Sosa. Así que bueno, y mandó una que nunca lo leí, la verdad que nunca tuve tiempo de leerlo, a una escrito para el Buenas noches de Plan, pero lo tengo ahí. Y como van a ser muchas noches las que vamos a estar juntos, por ahí le vamos a invitar que una Buenas noches lo haga Eurídice desde México. Mira, estaría bueno, leer. Y después, nada, nos contactamos, es colega, docente universitaria. En México a los docentes universitarios, a los docentes se les dice maestros o maestras, lo cual me encanta. Acá maestros se les dice a los maestros de primaria. Y bueno, y tomamos como pretexto algo que a Eurídice se prendió en el minuto, que fue Coco, y que para mí es como la película para hoy. Mirá la coincidencia, ¿no? Las buenas noches, el cine en diván es los domingos, hoy justo el Día de los Muertos, y justo Coco y Eurídice. Bueno, hay cosas que coinciden, como el domingo y el primero, el resto no, fue todo diseñado. Así que primero, muy buenas noches, muchísimas gracias, es un placer enorme. Para mí me gusta mucho hacer esto. Así que vamos a darle la palabra a Eurídice. Cuéntanos, Eurídice, ¿qué materia das? Miren, da una materia que se llama Tecnología de la Muerte, algo así era, ¿no? Bueno, ahora nos va a contar todo. Bienvenida, muy bienvenida. Ahí te están saludando todas, hola, Hola. buenas noches, que Sí, son buenas tus noches, compañeras muchos de chat. saludos. Claro, muchas gracias, buenas noches a todas. Pues yo estoy ahora trabajando en una materia optativa que es en torno a los dilemas bioéticos, como esto de la prolongación de la vida. Ya ven que la vida, pues hace 100 años cualquier mexicano vivía 30, 40 años y hoy vive en promedio 80 años. Entonces, ese es un gran tema. Otro tema es la jubilación. Y bueno, esto que se oye muy rudo, que son las tecnologías de la muerte, yo les prefiero decir como las tecnologías del bien morir, que tiene que ver con estos debates de la eutanasia, la muerte asistida, Ujú. la declaración anticipada, que son un poco temas difíciles
que ahora trabajo con jóvenes estudiantes que se están formando en psicología y que pues se ve que requieren introducirse a este tipo de temáticas, ¿no? Que cada día son más de este siglo en el que vivimos, donde pues hay nuevas alternativas para el manejo de la vida, ¿no? Ujú. Entonces en eso estoy. Y todo Yo eso, trabajo sí, sí, perdón. en una universidad que se llama Universidad Pedagógica Nacional, que sí atendemos sobre todo a maestros, o sea, nuestro seguimiento, acompañamiento, nosotros dependemos directamente del ministerio y vamos atendiendo acompañando a los docentes. Muchos docentes estudiaron la normal de origen, Ujú. pero han hecho posgrados, especializaciones y los vamos acompañando en su vida profesional. O sea que es una formación de formadores, o sea, Exacto. como una, le diríamos acá como una licenciatura en educación, o sea, para quienes ya trabajan como educadores, ¿no? Pues sí, están haciendo sobre todo especialidades y posgrado, Como porque aquí postítulos. no. De Perdón, paso, perdón. no, de ¿Qué paso, pasó? aprovechamos esto, tranquila, Brice, tranquila, esas cosas pasan. Le vamos a saludar a Patricia Castro Nieto. Muy buenas noches, Patricia, desde Colombia. Y para diciembre vamos a hacer cosas con los amigos de Colombia porque ella tiene una residencia, una fundación hermosa. Así que una de estas conexiones lo vamos a hacer también con gente de Colombia para diciembre, que va a haber otras sorpresas, pero no nos vamos a adelantar. Así que bienvenida, Patricia, está la Vivi Gastaldi, la Vivi El Bianco, y todos dicen, hola, bienvenida Euridice, buenas noches Euridice, bienvenida, claro, porque ya la conocen del chat. David, estoy en una videoconferencia, ahorita te llamo, ¿sale? Así que bienvenido David, no pasa Está nada, bien, David. tranquila, tranquila. Así que todas Ahorita contentas de les digo. conocerla, le mandamos un beso grande, ha sido compañera Patricia, una persona muy querida, de una formación también que hacemos docentes universitarios en Colombia, en la Universidad de Manizales, y bueno, de ahí tengo otra gran amiga en México que es la Eli. ¿Eh? Así que bueno, Ujú. más o menos las presentaciones, las que son necesarias, sin que sea un protocolo largo y pesado, están hechas de Ya. Eurídice. Y saber que nos conocimos a través de este medio, ¿eh? Ujú. Y a través de la pandemia hicimos migas, pocas, las suficientes como para llegar hoy a esto, ¿eh? Ujú. Porque también como todos los profes universitarios y los profes de grado, de posgrado, también los maestros de escuela, estamos todos más o menos obligados, por decirlo de alguna forma, en otros casos comprometidos a, a trabajar de esta manera. Así que ya nos hemos comprometido a vernos en México o en Córdoba. ¿Eh? Yo tengo una casa grande, sé que Está bien. ya conoce la casa. ¿Eh? Este es el escritorio. Hola Patricia, ¿cómo andas? Sí, ya vamos a hacer con Patricia. Bueno, y elegimos, porque esto lo hacemos siempre así a paladar del compañero o la compañera con la que hagamos el conversatorio, Coco de manera directa, ¿no? Y yo ya empecé antes de que nos conectáramos a preguntarle cosas, porque en el CEPRAM hicimos el altar, a Euridice le gustó. Estuve viendo el nuevo Coco, me parece que tiene que ser más en escalera, así como en pirámide. Lo vamos a cambiar para el próximo. Este estaba como medio con uno todavía le falta, ¿eh? Pero pusimos fotos de personas que han fallecido. Muchos otros me dijeron, no está la foto de tal o la foto de cual, y la verdad que no teníamos los de todos, pero no nos vamos a tomar tan a pie juntillas lo de Coco, de que si no está la foto se quedan sin ser recordados. Seguramente las fotos de muchos compañeros están en otros altares de las familias, de todo esto. Lo nuestro fue un ejercicio así simbólico. Yo lo hacía siempre desde que fui a México en mi casa. Pero bueno, aprovechemos y contanos cómo es ahora, porque decías que este era el momento de la ofrenda. Y digo, tengo otra biblioteca porque mi amiga le pregunté ayer, ¿lo hacemos hoy? El día antes sí me dice, porque la ofrenda se hace así. Hay que contar que al principio se empieza adquiriendo las ofrendas, ¿no? Como una semana Sí, previa. Contanos cómo es. O cómo es en bueno, general, aunque hay diferencias, ¿no? hay diferencias según la región del país, pero ayer te comentaba que se ponía la ofrenda en el caso de las personas que murieron en algún accidente, Uh -huh, o sea que no tuvieron, como ahora sí, un bien morir, ¿no? uh -huh.
o que quedaron perdidas o extraviadas, ¿no? Entonces, hoy se pone la ofrenda a los niños, ¿no? El- lo- en especial a todos los que murieron durante la infancia, y Ujú. mañana es el de todos los santos, hoy Ajá, es el de los niños, ¿no? ajá, Pero en realidad, bueno, esto es variante porque hay regiones del país donde la ofrenda se empieza a preparar una semana antes y además tiene más segmentos, ¿no? De la película donde está tomada Coco es de una región central de México llamada Michoacán, Michoacán. que es Ujú. Michoacán, o sea que mucha de la tradición que ustedes vieron tiene que ver con un pueblito, hay muchos pueblitos. Michoacán, la capital es Morelia, Bueno, pero ahí muy cerca hay un lago que se llama Páscuaro, y podría haber sido la historia de cualquiera de esos pueblitos que se le considera una zona, un altiplano, ¿no? sí, Entonces está inspirada en lo que ustedes ven, las casas, el tipo de pueblo, el centro del pueblo. Todo eso es ajá. muy parecido a Michoacán. Vamos a ir haciendo como hacemos con Alejandro el cine diván. Hay un símbolo ahí explícito, ¿no? Que es que el pueblo se llama Santa Cecilia, ¿no? Entonces sabemos Ujú. que Santa Cecilia es la patrona de la música, ¿no? Yo Y viví, aquí se celebra mucho, mucho sí, por sí, los ¿no? mariachis, por Ajá, ejemplo, sí. ajá. Ujú. Sí, yo viví en Granada y el patrono era San Cecilio. Entonces la gente subía Mm. al Sacromonte, que es el cerro, ahí cursé una maestría y se bailan sevillanas. Y siempre los españoles, bueno, nosotros hemos heredado eso, eh, tienen un santo o una santa muy alegre y otro muy triste. En Granada era la Virgen de las Angustias y Santo Cecilio, que era una fiesta bárbara, ¿no? Ujú. Y bueno, y en Coco empieza con el primer cuestión que es bonita. Vamos a todo lo que nos quieras contar respecto a lo que vimos de las ofrendas. Sí. Vamos a ir tomando más que hacer psicología, vamos a hacer psicología de la vida cotidiana, de las Ujú. costumbres, de la antropología, y después nos vamos a meter un poquito a lo que implica algo que nos cuesta hablar, que es la muerte. Por eso ayer empezamos con el cadáver de la novia, que es muy bonita, es una historia de amor, y esta es otra historia de amor sobre otra historia de Ujú. amor que además tiene una estructura de novela policial. Coco está escrita como una novela policial, que hay que detectar al asesino años más tarde, ¿no? Dice Dani Bu. Bueno, un beso a Daniela Bullati, que además de ser la encargada de comunicación en esta época de la pandemia, es una santa. Es mi sobrina y por ahí le escribo un mensaje a cualquier hora. Me dijo, basta, por favor, de las 22 horas. Y dice, mi día de muertos mexicanos fue en real el 14, San Luis de Potosí, inolvidable. Uy, en San Luis Potosí, le mando porque tengo una amiga en San Luis Potosí, a la quien Ujú. quiero muchísimo. Oh, qué lindo San Luis Potosí. Yo no tuve la oportunidad de vivir en el Día de los Muertos en México, pero me encantaría. Bueno, entonces empiezan con la ofrenda, ¿no? Empieza con la ofrenda, sí. Y según el lugar donde esté uno, por ejemplo, entre más chiquita sea la comunidad, el poblado, la preparación es en casa y en el panteón. Ajá, En las ciudades ya es más complicado, normalmente la ofrenda nada más es en casa, en casa, claro. pero cuando es un poblado más pequeño, de menos habitantes, entonces también es tan importante preparar la ofrenda en casa como en el propio panteón, porque es el momento en que se limpia. Además, hay gente que pone la ofrenda. Ajá, Aquí en la Ciudad de México es un monstruo, entonces hay zona rural y semirural dentro de la Ciudad de México. Es muy famosa la zona de Mixqui y de Tláhuac, entonces a mí me ha tocado asistir muchas veces, y en esa zona prácticamente hoy la gente no duerme toda la noche, ajá, va con músicos, por eso ajá, está va con músicos, si es música para niños, porque falleció en la infancia, o música para adultos. Es una cosa muy especial porque entra uno al panteón y empieza a oír unos mariachis, unos sones, una canción para cuna.
Y así se la pasan toda la noche. Pero al mismo tiempo que eso ocurre, abren las puertas de su casa para mostrar la ofrenda. Ajá, Entonces, en realidad es de que uno va caminando hacia el panteón, lo que va viendo es la parte, muchas veces la ponen en la entrada o en la sala, en algún lugar principal que tenga ventanas, simplemente abren las ventanas, ajá, o en un garage, y entonces uno va pasando y va viendo todas las las ofrendas ofrendas. hasta llegar al panteón. Ajá, Ajá. Entonces eso todavía es posible verlo en la Ciudad de México, pero en la zona más, pues más rural o semirural, ¿no? ajá, Ya en la ciudad, pues solamente las ofrendas. Las ofrendas cuando yo era niña hace tiempo, sí, eran fundamentalmente en la casa. Pero como esta tradición está muy viva, ajá. entonces Qué lindo que la empezó tradición del a Día de Muertos esté viva. estar viva para que vean, está muy vivita y coleando la tradición de muertos. Entonces empezó a hacer las ofrendas en los museos, en las escuelas, en los municipios, en el ayuntamiento. Y Ajá, entonces la ciudad misma se llena de ofrendas muy variadas, ¿no? Entonces eso es un ambiente que convoca. Ahora, la ofrenda, eso es una convocatoria a la memoria. ujú, La ofrenda lo que convoca, que creo que eso está muy bien tratado en la película, lo puede leer un niño, un adolescente, un joven o un adulto. La ofrenda es una ritualidad que lo que convocas a la memoria y entonces uno recuerda de la ofrenda por sus olores o por el colorido o por lo que ahí está que le gusta, que uno come. O sea, es una convocatoria a todos los sentidos, ¿no? Al olfato, al gusto, pues además a estar en reunidos para hacerla, a ver, se sacan las fotos, las imágenes de las personas que estamos recordando, ¿no? Que es ajá, parte central de la trama, ¿no? ajá. Y bueno, pues sí, está muy viva Sí, ¿no? la celebración de muertos. Pero además de esa maravilla, a ver, voy a poner acá porque me parece que pasó algo con la pantalla, vamos a tratar de explicar. Yo voy a aprovechar para mandarle un saludo enorme a una amiga del alma, la Eli. Ella es fisioterapeuta y hace muchísimos años hicimos estos cursos de formación de profesores en gerontología. Que yo tengo, no sé el nombre, estas calaveritas de papel maché, no las Catrinas, sino los esqueletitos, ¿eh? Ujú. Que me lo regaló la de su hijo, ella perdió a su hijo, ¿no? Entonces digo, ay, qué lindo es, dice, esto es de mi hijo, no, chum, llévatelo, porque tienen también otra cosa con la decoración, ¿no? Porque vos podés explicarlo mejor que yo. A nosotros nos faltó cantar y bailar. Algo canté yo, hoy llevé música, porque además me tocó ir al CEPRAM y planté 2 limoneros, porque esa es otra tradición. Así que cuando volvamos van a ver unos limoneros que estaban ahí en la casa de mi mamá, que eran de mi hermana. Porque en otras tradiciones acá se termina plantando un árbol, cuando termina, así que yo digo, bueno, no sé si es hoy, pero yo siempre cuando desde muy joven regalaba una planta cuando había muerto el padre de un amigo o algo de eso, así que bueno, hoy quedaron plantados los limones, ahí Lázaro y Astor, por Piazzolla y por Lázaro, levántate y anda, y por Astor Piazzolla. ¿Qué le ponen? La silla para que descansen, el agüita para que beban, la comida, contanos eso. Sí, como ustedes vieron en la película, bueno, lo primero es que hay varios niveles, como decías, Ajá, porque son siete tránsitos por ajá, siete niveles de inframundo. ajá, A veces se ponen todos, a veces no es tan fácil ponerlos. Y eso quiere decir que va a llegar a todos los que murieron en diferente condición. ajá. Acuérdense que aquí los que, por ejemplo, las mujeres que mueren en parto, se les considera que están como en un cielo especial, muy Ajá, especial, ajá, porque murieron dando vida. ajá, Entonces, están casi en el mismo lugar que los guerreros, ajá, ¿no? O sea, es una muerte de mucho honor. ajá, Y así va bajando. Pero en realidad el papel picado, contradictoriamente a lo que puede parecer, es signo de luto.
Es Ajá. una tradición particularmente de Puebla Ah, es de Puebla. y y entonces está calada, Sí, ya, sí, ya la vieron ustedes, sí, tiene sí. un calado donde hay calacas, donde hay personajes, donde hay cruces, ¿no? Y es para adornar. Pero lo que se tiene que poner son primero cosas esenciales como agua, azúcar y sal, Ujú, porque se considera que el viaje es muy cansado, ajá, entonces para cuando llegan, pues tengan agua, azúcar y sal. ajá, Se le pone la comida de preferencia, por supuesto las fotos que ya vieron en la película era central, es como la inclusión. Quien ajá, está en la familia está incluido porque está su foto, ¿no? Y ajá, año con año se le convoca a recordar, ¿no? ujú. Y luego las flores, en particular las flores de cempasúchil, ¿no? Hay muchas tradiciones Ay, en torno hermoso a lo que me mandaste de las cempasúchil. flores. Ya se lo voy a mandar por WhatsApp Exacto. al grupo del cine, porque es hermosa la leyenda. Vos podés contarla brevemente si querés o no, como vos quieras. Bueno, tiene que ver con esta cuestión de un guerrero que muere y entonces cómo se vuelve a reunir con su amada. Y la mejor forma que encontraron los dioses es que la amada se convirtiera en cempasúchil y el guerrero Que en vamos a decir que es la colibrí. flor naranja, como el color del atardecer, como ese fuego del Ujú. sol al atardecer. Ahorita se las muestro y les muestro papel picado. La otra cosa que no puede faltar es justamente en este orden, si se pueden poner los niveles, es el que tiene, sí, hay una cierta jerarquía de los muertos, ¿no? Ajá, O sea, ahí se refleja también un poco del árbol familiar. ajá, No se colocan de cualquier modo, sino tiene que ver con el árbol familiar. Y lo fundamental, la luz. La luz porque es, digamos, es el lugar donde se convoca y van a poder llegar. Aquí en el pueblito donde estoy, yo estoy en un área semirural de la Ciudad de México, ya muy pegada en las afueras, muy pegada al estado de Morelos. Lo que la gente hace es que deshoja las flores de cempasúchil ajá. y de la ofrenda va poniendo un caminito de flores Qué hasta la hermoso. puerta para que no se pierda sus muertos y sepan exactamente la ruta para acceder a la O casa. sea que además Entonces las digo, hay luces, muchas variantes. para que lo ubiquen, los pétalos de San Pasuchi Los para que pétalos lleguen. de cempasúchil, exactamente. Como la huella, ¿no? Ajá, De los cuentos infantiles. ajá. Lo de Hansel y Gretel que Gretel. dejaba su caminito, así igual aquí son flores de cempasúchil. Pero no sé cómo ven en la película, bueno, creo que esto sí está, como dices, es un nudo múltiple porque está el problema de la identidad del niño que quiere con su vocación, está la reparación del antepasado, de volverlo a incluir en el árbol familiar, pero también está el desenmascarar a este personaje, a lo mejor para ustedes no es muy significativo, pero el personaje, el que le roba las canciones al Cruz. ancestro, Sí. es fundamental aquí en México, es Pedro Infante. Es Pedro O Infante, te sea, está por decir. Sí. es Pedro Infante, y entonces Ah, Pedro Infante es un mito para la cultura aquí en México. O sea, después de 50 años la gente va y todavía el día de su muerte hay multitudes en el panteón, las mujeres lloran por todo México. Entonces es el hombre, ¿no? sí, sí, sí. Que murió. Entonces es una cosa muy arriesgada que, bueno, ahí plantean esta desmistificación de esa imagen, ¿no? Sí, pero además Entonces, lo hacen todo. A mí me sorprendió que Disney, Pixar, tuviera tanto humor, ¿no? Porque desde el perrito que creo que se llama Dante, ¿no? Dante, Claro, ujú. como Dante y Virgilio, toman lo de ver los infiernos, así. Tienen algunas humoradas que son muy buenas, y esto de Pedro Infante porque lo muestran, inclusive hay unas frases de una película de él de los años 50 que es esto de vive tu sueño, o no lo dejes, está creo que saca, no me acuerdo de la película, pero eso yo lo había investigado cuando lo vi por primera vez porque está muy bien hecho, como la imagen de los años 50
del mexicano en blanco y negro, digamos, de lo que fue, también hay que decirlo, el siglo de oro de las cantantes mexicanas, las cantantes españolas, Imperio Argentina, acá también en Argentina, esos años 50 donde el cine argentino, el cine mexicano y el cine español era colosal, ¿no? Y además siempre ponía una figura, pero también me parece lindo lo que decías vos, que el juego este de reencontrar la identidad en la ambivalencia que hay en las familias, en los ancestros, respecto de lo que es vergonzante y lo que produce orgullo, ¿no? Porque varias veces los de Disney dejan muchas cositas así a propósito. Familia, no me acuerdo si era Villar o cuánto, familia de zapateros. No me acuerdo el apellido de Miguel, eh, pero. Y familia de zapateros. Y cuando lo quieren encorsetar con el mameluco de zapatero. Y sí me parece muy bonito la búsqueda de él, de la identidad en lo que es vergonzante, ¿no? Yo siempre lo cito, es público, no sé qué. Mi mamá tenía un papá que las abandonó, los dejó con deudas, con un hijo recién nacido. Y la fama de mi abuelo era lo que hizo, ¿no? Que abandonó a su mujer, dejó con deudas. No era un hombre muy querido. Pero después, cuando una nieta, ¿no? Que hace Buenas noches, Soprano, la Nati, se recibió de teatro, mi mamá dice, ay, sí, el abuelo hacía teatro, tenía una compañía de teatro, dice, se fue a Mar del Plata, dice, y nos dejó, pero nunca había dicho que era actor, que era dramaturgo, no sé si me explicó, ¿no? Porque era tan feo o tan cargado emocionalmente el daño que hizo dejando a su familia, que el para qué, se fue y lo recuperó una nieta, o sea, sin saberlo, ¿no? En esto me parece muy bonito y que eso es muy importante en la psicología, lo que está inscrito, aunque a veces que no esté dicho, porque esa es la lucha de la identidad del chico, ¿no? La guitarra, que obviamente la guitarra es la prueba del delito, tiene cosas muy graciosas, pero sí me parece decirlo como psicólogos, nosotros sabemos de cuánto importa algunas de las identificaciones, de los pecados cometidos por los ancestros, de los crímenes. Che, quiero mostrar mi remera. Ay, ahora que me vi, tengo una. ¿Se ve? ¿Sí? Y no encuentro otra. Totalmente. Y les decía que es muy importante, está inscrito en la. Está puesto en Edipo, ¿no? En realidad, Edipo paga de viejo en Edipo en Colona el crimen de su padre, que era Layo, por haberse abusado de un niño, ¿no? Y acá, hace muy magistralmente, toma algo que es muy común en las familias, ¿no? Cuando emergen esas vocaciones en los jóvenes que dicen, ¿qué tiene que ver? Si, ¿de dónde habrá salido? ¿Viste? Cuando las familias se preguntan, ¿y este chico dónde aprendió eso? ¿No? Así, si uno se pone a indagar, se puede hacer una buena, digamos, hermenéutica, qué sé yo, bueno, podría hacer una buena investigación para atrás y decir, mira, ¿con qué tiene que ver, no? Yo soy muy poco habilidoso con las manos, mi hijo estudia medicina, pero hace todas cosas de computadora. Y digo, ¿esto te lo sacaste? De maña. Bueno, habrá algo, el abuelo tenía algo de eso. Es una cosa interesante para proponerse en las familias, ¿no? Como diciendo qué cosas se juegan en la identidad eh, puesta en la apoteosis, o sea, la que está querida y la identidad aborrecida o avergonzada, ¿no? Está muy lindo en Sí, la eso lo peli. trabajan muy bien. Y ellos, por eso les decía que no es casual que sea de la zona de Michoacán, donde la gente migra de Ajá, Michoacán hacia el norte de México. La gente emigra y emigra por circuitos de 2 o 3 años a Estados Unidos, ajá, pero esos circuitos se pueden volver hasta de más tiempo. Entonces, esto de que alguien se va a Estados Unidos y no vuelve, ajá, no es una cosa rara, ¿no? ajá, O sea, se fue migrando y ya no se supo de ellos. Entonces, eso es muy interesante porque las mujeres son las que quedan para la continuidad de la familia. Y ajá. entonces los hombres van y vienen en estas oleadas de migración, que también está dicho, pero sí es un drama en Michoacán. En Michoacán es tan masiva la migración, o en Zacatecas, para que Ajá. tengan ustedes una idea, y además migran el poblado completo.
puede emigrar a una plantación en Estados Unidos o en el norte de México, Ajá. que el propio gobierno norteamericano planteó la posibilidad de que el maestro de la escuela migrara junto con los Wow. niños a Estados Unidos y que se hiciera cargo en Estados Unidos. ¿Cómo estará de masiva la cosa? Que hay un programa en donde los niños van con todo y su maestro mexicano y regresan, ¿no? Porque además este ciclo está. Ajá. Entonces esto que a lo mejor no es tan fuerte ni tan percibido desde otros miradas, Sí, sí. uno lo identifica muy fuerte en la película, ¿no? Entonces, Ajá. la cosa es que en esta migración tan fuerte que hay en México, Sí, sí. Día de Muertos es un día muy especial, porque Día de Muertos es cuando la gente regresa a poner la ofrenda, de donde estén. Ajá. Este momento de poner la ofrenda coincide con el término del ciclo agrícola. Es Ah. cuando se tiene la cosecha del maíz, se tiene la cosecha de la calabaza, se tiene la cosecha, pues fundamentalmente del maíz, de la calabaza, algo del frijol. Ajá. Entonces, pues tiene un arraigo prehispánico, ¿no? Porque la ofrenda tiene que ver con ese momento del año en que se da la cosecha. La gente intercambia semillas y se prepara para el próximo ciclo agrícola que vendrá en abril, Ajá. ¿no? Entonces era como en las culturas prehispánicas era como el fin de año. Ajá. Qué Entonces lindo, sobre eso porque está. qué bueno Ujú, todo lo que me decís, porque ahí toma otra dimensión el lugar que tienen las mujeres, tanto las abuelas muertas, viste que todo ujú. se tiene que tramitar con la abuela, con la mujer más vieja, o la Ujú, abuelita, y después entender la coco, ¿no? Pero ujú. está, ay, mira qué lindo lo que dicen. Dice, qué paz, y vos lo debes de ver, ahí dice, qué paz tiene tu rostro, Auri. Dice, gracias por las Ay, explicaciones. gracias. Sí, la verdad, no solamente la paz en el rostro, sino la forma pausada, clarísima de explicarlo. Porque miren todo lo Soy que uno... maestra. Eh, yo soy, yo soy maestro, soy un acelerado, te digo, Auri, dice. Ay, ah, Pero qué bueno esto que decís porque, digo, para nosotros que no somos de México, hay un montón de cosas que se nos escapan. Esto de vincularlo a la vida del campo, a las migraciones de los varones, ¿no? Y a los representantes de las mujeres, porque claro, la que ancla ahí es la abuelita, la hija de Coco, ¿no? Que además sí, también sí. toca una fibra con una sensibilidad muy bonita, que hay que decirlo, no es que Coco tenga Alzheimer ni nada, es una viejecita, 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 viejecita que se está apagando, ¿no? Y que a mí hay una cosa que me parece maravillosa, que es lo que está inscrito antes del lenguaje en términos de la razón y del intercambio, que es la música, ¿no? Si se nos cantó, Ujú. si se nos dicen hacer el reconocimiento de ella, de la viejita, porque en dos o tres oportunidades, cuando evocan al descabezado, hay que decirlo, me hace acordar siempre todo sobre mi madre, ¿viste? ¡Juá! Le cortaron la cabeza, ¿no? Eso pasa. Lo incriminaron por un ¿cómo es? Lo inculparon por un crimen que jamás cometió y después lo condenaron. Es un personaje hermoso ese, que entra disfrazado de Frida Kahlo, que es un lumpen entre los muertos. En el mundo de los muertos es un marginal absoluto, pobre, ¿no? La verdad que... Pero tanto en la tierra... Bueno, es que eso es lo bonito. Y eso es lo que yo digo de México. México es lo más musical, es el país más musical que yo he visto en mi vida. No conozco tantos países como quisiera, pero vas caminando un mariachi, vas caminando un organito, vas a otro lado, alguien que está cantando, y es como imposible, o sea, es un castigo que se impuso a esa familia, quitarse la música, que es quitarse la Ujú, magia, ¿no? Se impusieron algo que es anti-mexicano, yo digo, porque sea ujú. gente musical, son ustedes, ¿no? O sea, como pueblo, o sea, además de lo que implica la celebración que todos quieren que evite, que es en la plaza pública, esto que vos decías de los pueblitos, ¿no? Porque la celebración en el pueblo es en la plaza pública, en cambio, en lo de Rivera es, es una Ujú. fiesta privada, es como distinta la connotación que tiene lo público ahí
que es lo que no dejan asistir al pobre Miguel, pero igual Miguel se la rebusca. Eso es otra cosa que me parece tan valorable. Es laborioso infantil, el chiquito laborioso que tiene un norte y lo persigue, lo persigue, lo persigue, lo persigue. En los pueblos el Día de los Muertos es en el ámbito público también, no solamente del panteón a la casa, sino en las plazas. En las Porque plazas, acá no sí, le ya hemos cada bailado, en el vez. Cepran no hemos bailado ni hemos tocado música, pero allá sí, ¿no? Cada celebración es con un montón de Sí, música. sí, sí, y además, digo, este año, pues no, o sea, pero la gente pasa, toca las casas, pide Ajá, calaverita, ajá, eh, esta cosa que yo les comentaba de que la gente abría sus puertas, ajá, entonces a los conocidos les convida de la ofrenda, no la que está puesta, sino lo que preparó, ajá, o sea, es un momento de mucho intercambio. ajá. Y esto de los panteones con música, ¿no? Sí, Y sí, en diferentes lugares. Y entonces sí, la música y el recuerdo, pues la música está estructuralmente, ¿no? Es que el vehículo de parte de nuestra memoria, ¿no? A lo tal mejor cual. podemos olvidar cosas, detalles, pero la música la evoca, ¿no? Ujú. Entonces ahí está fuerte, fuerte ese lazo. Lo que sí es que no sé si se fijaron que había como estos niveles Sí, en el inframundo también. también. Claro que con una superproducción y Claro que va subiendo así había, chun 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 hasta que llega él. ah, exactamente, y para mí es un poco fosforescente, demasiado Ajá, ajá, fosforescente, ajá. pero tengo que reconocer que ahora las jóvenes generaciones sí les gusta lo fosforescente Look at de this. todo. Este traje para mi hijo y este flúor. ¿Eh? Exactamente, sí. El flúor es como Entonces que sí, pega. sí, Los chicos está más. muy pegador. Y lo otro es que pueden meter como figuras estas míticas como los alebrijes Alebrijes. fosforescentes. Ahí tendrías que explicarnos lo que son los alebrijes, para los que no conocemos. Hay unos lugares donde lo hacen, que son una belleza. Hay un Sí, pueblo, me parece que en En Oaxaca, porque nosotros Oaxaca hemos es el estado ahí. origen de los alebrijes y es la combinación de un animal de aire, un animal de tierra y un animal de agua. Ajá, Entonces podemos ver alebrijes con cola de pescado, cuerpo de murciélago, ¿no? ajá, Y cara de paloma. ajá, Entonces, ahí les mando unas fotos porque, bueno, el alebrije se trabaja sobre todo en papel maché. Papel maché es una técnica, no, me imagino que ustedes sí, sí, también la con usan para algo, papel, con con goma, periódico. un periódico y que se va Exactamente. recubriendo. Sí, sí. Exacto. Entonces, como tiene esa maniabilidad, entonces puedes hacer las combinaciones más extrañas. Y bueno, aquí hay un festival de alebrijes en la ciudad Ajá. de todo el país, donde el último que yo asistí duraron 3 horas de personajes, ¿no? Son unos personajes increíbles. Luego ya no solamente mezclan el ser de aire, de tierra y de agua, sino con extraterrestres. Entonces Ajá. son únicos y son súper coloridos y son los que ustedes vieron volar, ¿no? Pero que no era un ave, Sí, ¿no? y que Propiamente. también los hacen en madera, puede ser, ¿no? El papel maché es En lo básico, pero madera en madera también. los Sí. hacen en madera, ya ahorita se hacen en todo tipo Sí, lo he de visto en Oaxaca materiales. mucho, ¿no? De ahí es de Pero además tiene Oaxaca. un sentido, ¿no? El alebrije también el que sea de los tres componentes es como que existe, no Pues es un existe, que es ser solo mágico, mágico. A ver, contanos. es un ser mágico que puede traspasar a todos los mundos, ¿no? Ajá. O sea, es un ser que puede estar en agua, tierra, aire, ¿no? O sea, ya es como el top top de lo mítico, Se, se mueve sin ningún límite. sin ningún límite, exactamente, sin Dice ningún límite. Carmen Seba, estamos con un montón de compañeros del chat de Euridice, que ella es muy tímida en los chats. Dice, qué lindo es, tan poquito habitualmente.
Dice, Sí. maravilloso que se conserven, eso te iba a preguntar, que se conserven esas tradiciones tan profundas dentro del tejido social y que continúe en las jóvenes generaciones. Dice, México es color y música. Sí, está bueno esto, si vos podés aclararnos qué tiene de precolombino y qué mixtura hizo con lo Ujú. cristiano. ¿Y qué crees vos que hace que, además de ustedes, que están ustedes, yo ya creo que, no sé, no vamos a hacer biología cultural, pero está la música, está, bueno, el color, está todo, pero ¿qué de la mixtura, qué tiene de precolombino, qué tiene de español y por qué crees que sigue con tanta fuerza? Bueno, de precolombino tiene todo esto simbología que no ha hablado de algo muy importante que es el El incienso, incienso. que también, en particular el copal, que también convoca a los espíritus de la familia. Ajá, Pero creo que esta idea del agua, de los niveles, de que van a venir a comer, ¿no? Por un día van a venir a comer, van a estar con nosotros. Esta idea sí tiene que ver muy fuerte con las culturas prehispánicas y que siguen vivas, ¿no? O sea, las culturas indígenas han persistido por siglos. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar mucho en Guerrero, en Oaxaca, fundamentalmente en Guerrero y en Oaxaca y algo en Chiapas. Entonces la gente sabe que puede moverse todo el año, pero que el Día de Muertos es ajá. una vuelta de reunión, ¿no? Ujú. Entonces es lo que les decía como el término del año. Para nosotros ya hoy empezó a acabar el año, Claro. porque es como ese momento de reencontrarse con la familia, de reencontrarse con los que ya partieron, de recordar todo, ¿no? Qué guisaban, qué preferían, qué les gustaba, qué no les gustaba, Ujú. ¿no? Pues qué ausencias hay, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy fuerte, porque recordarlo año con año permite como mantenerlo. Cuando hubo un momento de penetración del Halloween Sí, sí. norteamericano, que así había, bueno, mucha preocupación que iba a perderse la tradición de muertos y que Ujú. ahora iba a llamar más la atención porque había más en las caricaturas, en las películas, ¿no? Y por eso les digo que es una tradición muy viva. Yo lo que empecé a observar es que algo que era el Día de Muertos en la familia o en el panteón, Ujú. lo que se hizo es en que empezó a hacerse más público. Y al hacerse más público, pues, aunque no hubiera quien pusiera la ofrenda en su casa, hay muchos lugares donde se pone ofrenda. Ajá. Y entonces como que eso volvió a revitalizar la propia, la propia Fiesta, la costumbre. Por propia eso les tradición. digo que está tan viva, ¿no? Sí, lo otro que me pareció a mí muy interesante, no sé, Coco es muy reciente, debe tener 2 o 3 años la peli, Mm. pero hace, no sé, 5 o 10, ¿no? Eurídice me mandó algo que estamos como hermanados por esa pintura, ¿no? Con la Alameda, Mediodía Ujú. en la Alameda Ah, Central. sí. Yo estaba en el secundario, vi el terremoto en México, el secundario fue antes de la universidad. Y me Ujú. quedé, no había ni internet, ni esto, ni nada, pero sí recuerdo así como una foto donde se había derrumbado todo y eso quedó como bendecido, ¿no? Porque no se cayó. Estamos hablando de un El mural de mural Diego de Rivera. Diego Rivera que Ujú. se llama Mediodía, es larguísimo, la Alameda Central, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, y que después lo mudaron porque se cayó todo menos eso, ¿no? Y entonces le Ujú. hicieron un lugar, construyeron. Bueno, ella me mandó algo que Ujú. para mí, no sé, vos no tenés ni idea, para mí he dado clases con ese cuadro y me pasa como con el Guernica. Capaz que será las dimensiones, yo soy una persona un poco excesiva y exagerada, ¿no? Entonces esas Ujú. obras así excesivas, exageradas me convocan mucho, pero fui aprendiendo historia de México, nunca terminé de aprender, ¿no? La cantidad de generales de esto, de presidentes, pero bueno, pero sí te escuchaba eso
y en aquel momento, hace 7, 8 años, también escuché de que si hay algo que México tiene es una identidad tan, tan profundamente marcada y tan diversa hacia adentro en las diferentes provincias, en los diferentes lugares, ¿no? De hecho, bueno, el Museo de Antropología más grande del mundo, el Museo de Antropología de México, digamos, en el sentido de la concepción de lo antropológico, ¿no? Fue como declarado México en un lugar, en un momento como la capital de lo antropológico, lo que vos decías. Decía Egipto, que también es la cuna de una civilización, también le dejaba comida a sus muertos, en Siria, en Babilonia también, en China también, en los mayas, los aztecas, también los incas en Perú. O sea, digo, el viernes vamos a ver con Amelia Hernández, que es una profe magistral, no te lo pierdas, sobre mitología griega, que también todas las culturas han desarrollado algo en el inframundo, el Hades, dar moneda, ¿no? Pero lo que te decía de México que me sorprendió es que está identificado además como el país más visitado del mundo, ¿no? También tiene esto que vos decías, pobrecito México, tan cerca del sol y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Como, además que es sumamente visitado por todos los lugares del mundo, pero que todo el mundo queda como admirado por el principio de identidad, ¿no? Como que aunque es tan diversa, porque uno nunca termina de comprender. Yo he estado muchas veces en México y, decir, y los mariachis vienen de este lado, y los chiles estos con los colores de la bandera, en Nogada de otro lado, y la cerámica de Puebla y esto y el otro, o sea, y realmente mantienen eso precolombino, que eran increíble cantidad y diversidad de pueblos originarios que uno, nada, cuando va a Chiapas, Oaxaca, también va viendo que hay cada vez más y han quedado en ínsulas o en pequeños lugares, ¿no? Entonces, algo como inamovible, que no hay, que en ese sentido había leído un artículo que me encantó que se llamaba México Imperio Cultural, ¿no? Como diciendo, al norte tenían el imperio norteamericano, pero en esto es como inamovible eso. Me parece que es eso, ¿no? Porque tiene una mixtura, todos los colores, la música, la comida, ¿no? Tenemos que ir a comer de nuevo a México, me encanta comer en México. Bueno, de lo español, de la parte de la colonia, pues incluye la cruz, que en muchas partes aparece. Está dentro de la ofrenda. También ya las velas, ¿no? Las velas, toda esta parte, porque había otro tipo de forma de iluminar prehispánica. Y también... las velas, sí, es español. Sí, es claro. El español, sirio, sí. claro, que es el sirio. Esta cosa del papel picado, que es de Puebla, es una cosa ya de sincretismo. Mixtura, sí. Entonces, se va. Yo he tenido oportunidad de acompañar a comunidades indígenas en la recuperación de sus conocimientos tradicionales. En realidad, yo voy acompañando a mis estudiantes, que a su vez acompañan a las comunidades, y entonces creo que lo que he aprendido es que la forma de transmisión tan fuerte es porque, de la ritualidad, es porque es en el hacer de hacer el altar, en la petición de lluvia, ahí es donde está la fuerza, porque es es un aprendizaje que les insisto, entra por todos los sentidos. O sea, así como uno ve el colorido de coco, algún día cuando haya otro tipo de tecnología, imagínense con olor a cempasúchil, con olor a mole, ¿no? La película, a lo mejor a ustedes eso no les evoca, pero cuando uno lo ve, Coco, pues se acuerda del cempasúchil, se acuerda del olor a mole, se acuerda de incluso de lo de la zapatería, que tiene un olor muy particular. Michoacán, en donde les decía, en el lago de Pátzcuaro y en toda esa zona, justamente por la tradición religiosa, en particular, ahorita les digo, el sacerdote que hizo así, organizó los pueblos con una especialidad. Hay pueblos que solo se dedican a hacer casos de cobre, hay pueblos que solo se dedican a fabricar muebles, hay pueblos que
que pueden ser zapateros, todo el pueblo, o sea, Tengo una amiga esa que fue vive en una una ciudad manera, muy cerquita que son todo, es todo cuero, a mí me sorprendió, o sea, el norte, sí. toda la industria del cuero y cuero excelente, viste que por ahí uno no imaginaría, eh, Ujú. Esa es una increíble. organización de las órdenes religiosas Ajá, que tuvieron mucha visión y pensaron que si había una especialidad, después esa especialidad pues iba a generar una necesidad de intercambio también, ajá, ¿no? sí, sí, Entonces, como que, bueno, fue una manera de organizar. Y donde creo que está más fuerte lo prehispánico es en la tradición en el panteón. ajá, ajá, O sea, sí, en la casa hay como más la mezcla, pero lo que yo he visto en los panteones sí ya rebasa, ajá, no, rebasa porque de repente, o sea, ve uno una señora así como la abuelita de Coco que saca un mantel y empieza a darle de comer a otro, ¿no? sí, A sí, otro que, no, por supuesto, todos los demás no vemos, sí, que sí, solo ella lo ve. Y luego, por ejemplo, en Pátzcuaro hay una isla que está al centro, que es la isla de Janitzio, donde la isla bueno, toda la zona del panteón se ilumina completamente. Entonces es un momento donde uno siente una energía de algo, ¿no? O mm, sea, de mm, algo que está ahí, de ese convocar tan fuerte ujú, a los muertos, ¿no? O sea, uno dice, sí, esa señora está hablando con con los que ya fallecieron, o sea, verdaderamente está hablando, o sea, tiene uno la percepción como alguien que está en un trance, ¿no? ujú, ujú. Es algo fuerte, ¿no? Pero bueno, allá aquí más en las ciudades, pues es otra lógica. Yo creo que en los panteones es donde está esta cosa Sí, que queda más en lo prehispánico, porque en la zona de Guerrero donde estuve trabajando, pues hay muchas comunidades que se viven como co-creadoras, como facilitadoras del ciclo agrícola. Entonces, por ejemplo, para ellos, el que haya siembra, en que con la siembra reciban a sus muertos, pues es algo no sé, es difícil de explicar, es algo muy fuerte, es una confirmación, para muchos de ellos es una confirmación de que fueron bendecidos por el ajá, viento, por el claro. agua, fueron bendecidos pues por fuerzas que para nosotros ya no son perceptibles, pero que para las comunidades son fundamentales. Y ahora vamos a hablar de eso. Ujú. Primero, te voy a leer una cantidad de mensajes que, bueno, yo hago como la radio. Yo sé que el que está en Facebook lo lee, pero nosotros lo leemos. Le voy a mandar un Ujú. saludo a Rosario Conejo, que es esta profe universitaria que se jubiló. No me sale el... ay, está cerca de Guanajuato, que es una ciudad Ah, que trabaja en el cuero muchísimo. Bueno, Angelina Gómez Hurtado, que ella es de San Luis Potosí, ¿no? Y dice, es admirable cómo respetan las tradiciones en México, ¿no? Dice, no creo que en nuestro país, refiriéndose a Argentina, dice Nidia Bordino, haya una tradición similar. Es hermoso mantenerla. No, no la hay. Porque además, en los pueblos originarios nuestros, los que quedaron son más al norte, donde todavía hay algunas fiestas que comparten, digamos, con la gran patria, digamos, boliviana y del norte de Chile, pero el resto, Buenos Aires, todo eso era un virreinato de migrantes y de ladrones, porque el virreinato fuerte era el Alto Perú. Dice, y tenemos muy pocas, por eso hay tanta tradición vinculada al 1900, a fines del 800, al tango, a todo esto, ¿no? Cada país va generando lo suyo. Y dice, muchas gracias por compartir las costumbres de este país. Y dice, qué hermoso el no ser olvidado. Y ahí vamos. Que ujú. sigan sus recuerdos, por algo pasaron esa existencia. Ojalá siguiéramos esa costumbre en que se está perdiendo un abrazo Brice. Bueno, ahí vamos al tema psicológico. En realidad era como todas estas noches, te escuchaba recién, vamos a ver mañana con Marian,
Volver, ¿no? De Almodóvar, que es volver al Panteón, ¿no? Y empieza todo con esto. Y les voy a poner en Facebook una entrevista que tiene Almodóvar con todas las actrices, donde se sientan a hablar y dicen, realmente yo creo en los muertos, yo creo que los muertos vuelven, yo creo que los muertos me hablan, ¿no? Y ahí viene una cosa que yo ayer hablaba con Alejandro, es decir, a mí me parece tan importante el relativismo cultural, en decir, o sea, ¿quién puede decir que no vamos? La historia de la resurrección nos hace esperar mucho, ¿no? Pero sí me parece lo que vos decías vinculado a la memoria, que están vivos nuestros muertos en la medida que los recordemos, y hay que decirlo como un fenómeno psicológico, otros lo verán como un fenómeno religioso, otros lo verán como una costumbre, otros por su idiosincrasia, el hablar con los muertos, ¿no? Pero hay que tener todavía cierta edad, porque cuando uno es muy jovencito por ahí le cuesta un poco, ¿no? En el sentido que uno siente, como dicen los militantes políticos, que está presente aquel que está ausente, ¿no? Acá en Argentina, en todos lados en Latinoamérica, cuando se recuerdan a desaparecidos o se recuerdan a gente que ha muerto en la lucha, dicen fulano de tal presente, ¿no? En el sentido de que esa es una forma en que se lo representa políticamente, ¿no? Pero también la gente cuando va a misa, ¿no? Para quien sea religioso, el cura dice, bueno, vamos por los ausentes y entonces los invoca con sus nombres, nosotros con las fotos y otros con el trabajo psíquico, ¿no? Yo insisto mucho en eso, ¿no? El trabajo que puede sacarse de la cabeza o del corazón un mal padre o una mala madre, porque acá está muy bien hecho esto del mal recuerdo, todo lo que las familias se empecinan en sacarse de encima un mal muerto y no pueden, ¿no? Y entonces en algún sentido eh, todos dicen en México es tan natural, no, no es hay mucha muerte en México como en todos lados del mundo, pero no sé si la naturalidad es la palabra, ¿no? Porque no se trata del hecho biológico, lo natural, sino del significado que se le asigna, ¿no? Eh, Sí. Porque efectivamente yo creo que nuestros muertos están vivos en la medida en que uno se acerca a ese recuerdo, a esa imagen, o que hablan, ¿no? Ayer hablaba con Alejandro, decía, si se me aparecía mi papá que está muerto, me muero de miedo, entonces ha sido considerado y no lo hace, ¿no? Y no me asusta. Pero sí me parece muy importante ser respetuoso y aprender mucho de países que son parecidos, ni siquiera diría países, culturas, ¿no? Que a su vez hay tantas culturas adentro de la cultura mexicana, en donde me parece que hay como un diálogo más fluido, no sé si me explico. También más negación, ¿no? Yo he visto en México mucha muerte y mucha violencia, al norte de México, me decían amigos, no sigas más allá de Guanajuato, no sigas más allá de tal cosa solo, ¿no? Porque hay muchos muertos, porque también hay otro sentido también de la muerte en la misma Ciudad de México, ¿no? México ha perdido una generación al norte de México, ahí en la frontera con Texas, ¿no? En jóvenes que mueren, mucho que uno por ahí, digo, con esto del folclore y con esto de la tradición puede olvidarse que hay muertes que son horrorosas, ¿no? Que tienen que En ver serio. con acontecimientos dolorosos para un pueblo, ¿no? Nada, la desaparición de personas, la muerte de la juventud, de niños, ¿no? De jóvenes en África, es un montón. Toda la ritualidad de la muerte tiene que ver con poder procesar algo muy doloroso, porque no es doloroso, es Es triste, es... que Te sí, escucho. este año es en particular muy difícil, ¿no? Ujú, Porque no pudimos hacer velorios, no pudimos ujú, despedirnos. A mí me tocaron dos tipos, bueno, compañeros más jóvenes que yo, que sí. murieron en la universidad y que fueron unas cosas muy raras porque no permitían el velorio y entonces la esposa de uno de los compañeros hizo una transmisión en Facebook Mm, de algo parecido a una misa, pero que no era una misa, era una cosa muy rara, ujú, porque no le habían dado el cuerpo, porque el cuerpo puede tardar días, semanas, ¿no? ujú. A que lo entregue, Entonces, claro. exacto, entonces este año estamos viviendo muertos con mucha intensidad. Ujú, También tuve estudiantes que murieron, estudiantes muy jóvenes de 22, 21 años, pues que todavía no nos terminamos de reparar porque pues siempre, ¿no? Siempre es muy complicado ver una madre que es estudiante, que muere, que deja niños chicos, o sea, todos de COVID, muy complicado, ¿no? ujú.
Aquí se han dado muertes en ciertas zonas de la ciudad de donde vive mucho contagio, Ujú. pues nos cobró la factura lo que es ser una ciudad monstruosa, ¿no? Ajá. Entonces, el contagio se da por la familia completa. Yo no sé si eso haya pasado mucho con ustedes, pero aquí pasa muy frecuentemente que el contagio era de una familia y a veces la muerte era de todo, o sea, es como muy, muy fuerte porque es de todos. Pero eso está en el telón de fondo de una década donde ha habido una guerra no dicha con Ujú, el tal cual. narcotráfico. Entonces viene una cosa muy lastimada y luego con el COVID, pues ya así como que Sí, la sí, gente está descontrolada, ¿no? sí, sí. Pero este momento de muertos es un momento para convocar. Entonces cuando nosotros hacemos calaveritas, Sí. ¿Cuál es el sentido de que no eso? se, Contan. pues eso, Ah, convocar a alguien que conoce uno, pero lo convoca a uno de manera chistosa. ajá. Entonces hace poco puse en el Facebook un método para hacer calaveritas. Ujú, Ahí se los comparto al rato, que son ajá. como frases sueltas y con cosas muy azarosas, con el número de celular, el año en que naciste, con cosas así, uno combina las frases y salen cosas pero súper chistosas. Ahorita les leo una. Entonces, ahí sí es algo singular. Como es tanto el dolor, como que hay un sentido del humor para lidiar con ese dolor. No resuelve el dolor, pero ayuda a reírse un poco, Me, pa- ¿no? me parece, Porque, me parece brillante lo que decís, porque, digo, lo voy a decir como psicólogo, o sea, una de las cosas que podemos y tenemos como recursos del humor para procesar las más duras de todas, ¿no? ujú, Que tiene que ver con las pérdidas de cuestiones del cuerpo, bueno, la sexualidad, la vejez un montón, pero sobre todo la muerte, y yo siempre me gusta ir preparando lo que voy a leer en el Buenas noches de plan, me acordaba de Cortázar. Julio Cortázar tiene los cuentos más hilarantes sobre velorios, ¿no? Que son ujú, cuando iba él con los amigos a los velorios, que no es él, sino que es Lucas, ¿no? Y en México también tienen esta cosa del humor. Ayer, por ejemplo, con Alejandro nos hemos reído mucho, porque yo con Alejandro me río casi todo el tiempo, pero también ujú. poner eso, que el humor es una estrategia de afrontamiento, que no quita la pena, no sé, que lo dijiste vos con toda claridad, la pena, el recuerdo, el dolor de lo que está sucediendo, sino que es una forma de afrontar más cuando es tanta, ¿no? Los chistes más hilarantes por ahí lo hacen los cirujanos, y no es de hoy. La porción más linda, va, por lo menos a mí me parece la más linda, la más graciosa de Hamlet, es cuando Hamlet llega y habla con los sepultureros, ¿no? Y esta cosa de ser o no ser es un invento, porque no está él con la calavera como se ha hecho, sino que todo lo contrario, ese es un monólogo muy duro sobre la propia identidad, y después hay un acto en donde él se encuentra con el sepulturero que está preparando la tumba para Ofelia, para la chica que él dejó, y se están riendo de la calavera del bufón del rey, ¿no? Digo, Ujú. eso ya lo escribió Shakespeare de manera magistral, pero también para aclarar esto, ¿no? Porque cuando estábamos organizando yo quería sí o sí hacer la Semana de los Muertos y de paso saludarlo a Gustavo Blasquez, que es un antropólogo, ahora está de director del Museo de las Luces en Buenos Aires, un profe de artes brillante de la Universidad Nacional de Córdoba, y que él se empecinó en traer la tradición de los muertos a la Facultad de Arte, ¿no? Ahí pusimos el link, hoy había todo un Día de los Muertos virtual, para también aportar desde otras culturas, porque eso me parece lindo, que es la apertura cultural, o sea, que las fronteras se abran. Ojalá pudiéramos tener interacciones con chinos, porque acá está que los chinos nos van a perseguir, porque está ahí toda una paranoia con los chinos y que compran los trenes. Bueno, ojalá tuviéramos más fluida la interacción, y cuando digo interacción, me estoy refiriendo con otras culturas porque realmente nos hacen conocer que hay cuestiones que hacen a la condición humana per se
y otras a cómo esa condición humana se vive en cada cultura, en cada clima, en cada cosa, así que es una maravilla. Dicen, este año se permite por la pandemia cumplir esta tradición. Ah, sí. Ah, Eurídice Sí. aparte que es un amor, yo no la conozco, pero se enganchó con el Iñaki que se queja, es el técnico, dice que no tiene RT, que no tiene gremio, que no tiene nada porque trabaja los domingos como técnico. Y ahí nomás se Todos los enganchó con domingos. Eurídice, no sé qué, prometiéndome un viaje, que seguramente voy a pagar yo, porque vos tenés un hijo más o menos de esa edad. ¿Eh? Y les contabas algo que efectivamente yo creo que va a tener consecuencias en el contagio, ¿no? Que veías muchos jóvenes que estaban como vestidos para el Día de Muertos, entonces que medio clandestinamente es que lo hacen o cómo se hace el Día de los Muertos hoy. Es, no, pues ahora sí se pidió, se cerraron todos los panteones, Claro, pero de todas maneras en pequeños grupos los jóvenes circulan, estuvieron en vela ayer, claro. ¿no? Ujú. Y en casa se pidió que pues cada quien la ofrenda. Miren, les voy a leer una calaverita con Dale, este método que ahí se los voy a mandar. dale. De una compañera que hizo la técnica. Por vivir de borrachera sin oficio ni perdón y no tener llenadera para mi satisfacción, la macabra calavera me aplicó la munición. Estas son las calaveritas y uno la puede hacer porque tiene muchas frases, ¿no? Otra chica también hizo la misma técnica. Por mi existencia cualquiera de pulque, mezcal y ron, y no tener llenadera haciéndola de emoción, la calaca justiciera me abandonó en el panteón. La calaca, Entonces, la muerte que decimos. ahí les mando Sí. el jueguito y uno va armando su calavera, Uy, sí, mándalo, ¿no? mándalo, mándalo. Y miren, yo ya tengo una idea, me parece que le vamos a dar. Tenemos casi todas las noches, buenas noches se pueden colocar, pero si se prende a abrir, dice, lo que pasa es que el horario es raro, ¿no? Ahora, allá Ujú. están siendo las Ah, sí. 23, allá son las 20. Ujú. Miren, pongan ahí otra, y capaz que le damos un par de buenas noches se prende a abrir, dice. Que traiga la cultura de México. Dice Marité. Hermoso su país, dice. He ido varias veces y me encanta. Dice, admiro a su gente y sus costumbres. Sí, Argentina quiere mucho a México. Y Ujú. cómo es de festejar el Día de los Muertos. Dice la Vivi Gastaldi. Gracias, Euridice, por acercar nuestra mirada más a la realidad cultural que a la cuestión turística. Sí, porque México, bueno, por suerte tiene mucho turismo. Ahora están sufriéndolo, pero yo creo que la industria del turismo es una gran industria. Es cuerpo a cuerpo, Sí. contamina poco. ¿Eh? Olga dice, leí que este año el coronavirus, ¿qué dice? Quita colorido de los muertos en México. Y sí, sobre todo porque, digo, hay que decirlo, lo que se ve en la peli, y tomando lo que decía Euridice, es que además el Día de los Muertos en México es un día de convivio, de pasar los vecinos, de encontrarse, de ir a la plaza pública, de dar lo que está puesto en la peli, que es muy sutil pero es muy importante, es que el Día de los Muertos se festeja en la plaza pública, por eso a Miguel no lo dejan. Y el concurso de talentos Ujú. en lo público, o sea, México además tiene una vida en lo público, en la calle, que es preciosa. Ni les cuento en septiembre, el 11 o el 12 de septiembre no se puede Mm. estar tampoco, ¿no? Porque tienen mucha movimiento hacia adentro porque nosotros hacemos todos los altarcitos adentro, algunos, ¿no? Pero esto es Ujú. salir y es intercambiar y dar comida y ofrendas y compartir. Hay mucha circulación, se los puede contar más Euridice que yo. Ahí viene Sí, el en técnico. realidad, mm, Dice el en técnico, realidad tengo sí, hambre. ya, un Piden algo. mole, Es un un mole. mole, Claro que no dijimos todo lo que está en la peli, que hay mole. sí. Yo acá todavía tengo tajín. Ya pedimos, te estamos esperando. Ah, Ah, bueno, todavía tengo tajín y tengo Miguelito para las frutas, porque siempre traigo. Y tengo salsa habanera, me vengo con un montón de chiles, todos en tráfico, en pañales. sí, hay casi, ¿qué será? De una semana, 15 días antes ya cambian los mercados con cosas especiales para la ofrenda.
es muy importante la fruta, la bebida, Ajá. todas las bebidas son muy importantes, ¿no? Y bueno, lo que les digo, se va cambiando en las instituciones, en la mayoría de instituciones públicas ya se pone ofrenda, antes era un asunto solo de casa, pero ahora ya es más público, y luego se va pasando las casas por la calaverita, entonces pues bueno, realmente es, eh, es como el inicio del cierre de año, ¿no? Sí. Y nosotros vamos a ir cerrando lo de la peli, ¿no? Lo Sí, sí, transformador sí. que es, que efectivamente, bueno, además de la maravilla del puente de entrar, salir, porque ahí, ¿a vos te gustó como mexicana cómo lo adaptó Disney a la historia? ¿No te pareció muy Disney? La parte del mundo de Para, los muertos parece que entraran a Disney, viste que entran reconocidos. Parece que entraron al mundo de... a ¿Qué mí te me pareció? pareció muy Disney, y Sí, además, con este color tan fosforescente, yo decía, claro. ¿qué está pasando? Pero lo que me pareció muy bien es porque a los niños les Les encantó. encantó. Sí, Entonces yo dije, bueno, ya con que los niños les encante, ya claro. ahí hay otras generaciones que Es desde otro maravillosa. lugar lo están resignificando. Y como Para no... mí sí fue demasiado Disney porque yo crecí cuando yo estaba en la infancia, era una fiesta muy importante, pero más sobria. Claro. Entonces eso se le queda a uno, ¿no? Sí, pero a mí me Pero sabes que me bueno, pareció interesante que le hicieran tan fluo, tan dedicado. Las fiestas tecno, ¿viste? Son ujú, con aritos cosos. Me parece que estaba orientado a eso, pero a su vez me gustó muchísimo cómo hacen la ligazón intergeneracional, ¿no? Generativo, donde el chiquito está en pleito en realidad con la jefa del hogar que es la abuela, y eso es muy común en México sí, también, ¿no? Que en las casas y las casas ujú, grandes sean las mujeres más grandes, ¿no? No tanto, porque creo que es el hijo de la abuela es el papá de Miguel, no me acuerdo bien, pero creo que es el papá. ujú, Y a su vez, que lo cerraron tan bueno y que Coco muriera. No sé si me explico. O sea, que se cerrara con la muerte de Coco, ¿no? En donde ella, es ella la que recupera. A mí me emociona cada vez que veo el final ese donde el chico le canta y ella se acuerda del padre, me parece conmovedor, ¿no? Porque toca la fibra de la memoria en términos explícitos. O sea, no es solo memoria ujú. en términos de no olvido, sino que efectivamente toca el sonido de la memoria en ella. Y el chico, y eso por eso me gustó que fuera tan Disney a mí, aunque me pareció muy Disney, que los nietos tienen esa inocencia, de esa irreverencia con las tradiciones, esa manera de romperlas pero conservarlas, o sea, de hacer algo propio de lo que le lega, no es herencia, sino que uno le da y bueno, vaya a saber qué hacen, ¿no? Entonces me pareció tan bonito que finalmente terminara, porque tenía que terminar con la muerte de la bisabuela y puesta en el altar. Me pareció conmovedor, o sea, el cierre, porque además el chico empieza, a Eurídice nos faltan ver las flores y las guirnaldas y los papelitos picados, porque Ah, la sí, peli espera. empieza con algo que es lo que les digo que me Ujú. pareció muy de Voy Edipo en rápido, Colono. rápido, Les voy rápido. diciendo yo, entra con las generaciones anteriores de él, o sea, con los bisabuelos, con los padres de Coco, con sería los tatarabuelos, y finalmente eh, termina con la muerte de Coco. Eurídice se fue a buscar. Eurídice fue a buscar. ¿Qué fue a buscar Eurídice? Se fue a buscar las flores, un sol. Y dice: tenemos problemas con la transmisión. ¿Mm? Bueno, esto pasa, que algunas veces pasa. Que algunas veces pasa. ¿Eh? Vista del hablante. Soy yo el que está hablando. Bueno, la esperamos ahí a Eurídice. Y les decía, me parece que es una película genial, que está muy lindo. ¿M? Y si tenemos problemas para reproducir el video, se debe haber cortado. ¿M? Bueno, no se tendría que haber. Para mí, esta noche está siendo una noche especial. Muchas gracias. Sofía Pérez, querida Sofía. Para vos, Olga Marzolini también.
Para vos, Sofía, que estás un poquito mal del oído, que yo sé que te trae problemas con el equilibrio. Así que muchas gracias. Me alegra, Sofía, y espero que estés bien. ¡Ey, mira! Qué pena porque vos sabés que dice, ahora tenemos problemas para reproducir este video en Facebook. Ya llegué con todo. ¡Wow! ¡Ah! Ay, espera, ojalá lo puedan ver. Yo si no lo grabo, porque justo dice, ¿te fuiste vos? Y dice, tenemos problemas para reproducir este video en Facebook. Así que, qué mal. Entonces esa es mi calaca. Me la hizo una estudiante. Qué linda, qué linda. Y ese es el papel picado. ¿Y eso lo hacen ustedes? No, eso se hace en Puebla. Qué lindo. Tienen unas máquinas maravillosas para hacer. Es una belleza, es una belleza. Y miren, este es mi pétalos de cempasúchil para hacer mi camino. Che, te quería hacer una pregunta. ¿Son las caléndulas? La verdad que no sé ahora si quedamos... No, son diferentes, pero son parecidas a las caléndulas, ¿no? Son variantes de la caléndula, pero es otra variante. Qué bonito. Tiene 20 pétalos. Sí. Qué bonito. Euridice, mira, se cortó la transmisión en Facebook, no sé por qué, pero yo ya estoy acostumbrado a que si se corta lo damos por hecho, porque ha estado tan preciosa Euridice. Y escucha, no, nosotros seguimos, si nos están transmitiendo, nos están transmitiendo, o sea, pero dicen, Inés dice, está muy buena la transmisión, dice Inés, se ve perfecto, o sea que nos están transmitiendo, porque además me dicen todo, o sea, se ve. Bueno, espero que hayan visto el papel, espero que hayan visto las flores. Yo no tengo palabras para agradecerle a Euridice. ¡Qué hermosura, Euridice! ¡Qué belleza! Se ve perfecto, dice. No son copetes, dice. La calaca. Esos son pétalos, puros pétalos. Esos para son hacer el camino. Para hacer el caminito. ¡Qué hermoso! Y las alumnas que son súper creativas. Miren la calaca. ¡Wow! Hermoso. Dice Sofía Pérez. Mira, acá hay gente que está escuchando que, por ejemplo, ha perdido un hijo, una hija. Entonces yo digo, también es cierto que uno se toma el lugar de la memoria y de poder quedarse con lo mejor del otro. Esto es lo que decía que me gusta mucho de Coco. Que al final uno se queda con lo mejor de Coco, ¿no? De la señora, con lo mejor de sus ancestros, que es la música. Porque digo, al final uno en el proceso del duelo, si ha sido muy ambivalente, muy complejo o no, el gran esfuerzo psíquico es quedarse lo mejor del otro. Hay veces que es fácil, porque nos hacen las cosas fáciles y nos dejan hermosos legados. Otras veces es más difícil, ¿no? Dice, el valor de los abuelos es un aspecto que disfruté de esta película, dice Olga Marzolini. Nos enriquecemos cada vez más. Gracias, che. Y dicen así todos, es tipo, feliz día de los santos para mañana. Hola, Romy Peralta. Dice, no sé si lo habrán hecho antes, dice, pero mi incógnita es, ¿cómo llegó Euridice al CEPRAN? Euridice, ¿cómo llegaste al CEPRAN? Eso no te voy a contar. Dale. Cuando empezó la pandemia, sí. Yo empecé a buscar, mi mamá ya es mucho mayor, y entonces empecé a buscar algo en las redes sociales y encontré las grabaciones de ustedes. Yo le dije, mira mamá, hay unas charlas maravillosas. En su caso, bueno, yo creo que en todos los países las personas mayores, pues yo salgo. Yo no voy a dar clases, pero tengo que salir y demás. Pero mi mamá ha estado enclaustrada totalmente, o sea, y además, por enfermedades previas, pues hay todo un ritual que tenemos que hacer de cambiarnos de zapatos, de no sé qué, de no sé cuánto, o sea, de muchas prevenciones, porque ella no fumó, pero mi papá fue muy fumador, y entonces ella tiene sistema. Entonces imagínense, sistema con COVID, pues cero. Claro. Claro. Y está muy desesperada. Ha sido una cosa muy difícil, aunque ella no salía mucho. La prohibición de pensar, no vuelvo a salir, ¿no? Claro. Y ha sido como muy fuerte. Entonces, gracias a eso, los oyó y entonces algunas pláticas le gustaron, otras me las pedí a repetir,
Y entonces ya, yo dije, ella ya hasta ahora ya está dormida. Claro, claro. Pero yo ya me piqué con buenas noches de atrás. No, entonces le vamos a decir a la Dani que te agregue en el WhatsApp, porque mandamos todas las buenas noches de programa a la mañana, por WhatsApp. Ah, ya, ok, Entonces por para ahí, que la vea mi mamá. claro, se lo puedes mandar a tu mamá. Bueno, y acá es así, dice, sí, que haga unas buenas noches, que él dice haga un buenas noches de programa. Me parece que lo vamos a hacer, y se lo manda a la mamá. Ya vamos a coordinar. Me parece, sí, me parece, sí, porque hay veces que hay cosas en medio. Tengo un compañero que quiero mucho, que para mí es como un hermano, es un profe de Psicología y el Desarrollo de la Universidad de Barcelona. Y tiene una frase que se le puso a un libro, a una conferencia, no me acuerdo, que se llama Diamantes en el barro. Viste que hay veces que uno, en situaciones tan dolorosas, tan difíciles como esto, se encuentra estos diamantes. Que para mí ha sido encontrar un diamante en este barro de pandemia, porque la verdad que también uno no publica la cantidad de cosas horribles que le tocó vivir o dificultades, ¿no? Y yo digo, siempre, siempre, hay un autor que trabaja mucho sobre lo inesperado y sobre la incertidumbre, que es Baltes, es un psicólogo que ya murió, de Alemania. Dice que gran parte de la sabiduría es manejarse con la incertidumbre, cómo reducirla y cómo tolerarla, ¿no? Y yo creo que también la salida de esto, yo no creo que va a haber una salida que diga salimos de la pandemia, sino que haremos como el Dante, así, escarpando los infiernos. Ojalá tengamos una Beatrice que nos espere, digamos. Aunque es cierto que en la Divina Comedia el cielo es una aburridera total. Más lindo el infierno y el purgatorio. Pero yo celebro estos encuentros porque yo hay cosas que estoy viendo, que estamos viendo para el año que viene, que ya vamos a charlar, que solamente son posibles porque esto se dio. Entonces creo que uno puede vincularse con colegas, establecer cursos juntos, bueno, tantas cosas. Pero primero porque es un duelo de lo que perdió, porque se perdieron cosas. Nosotros somos una comunidad como de 2000 y pico de personas, ahora somos una comunidad más chiquitita, como te decía al inicio, la cantidad de gente que se quedó sin conectividad, que no maneja las redes. Pero sí sabemos que a mucha gente que aunque tenga este beneficio de manejar redes, tener una compu, también es una forma de acompañar porque se encuentran solos, parecido a lo de tu mamá, o que un nieto le acerca, a un hijo. Así que yo celebro que hayamos hecho esto, lo hicimos del primer día, pero qué loco que nos encontraste. Tenemos que encontrarnos, estaba en nuestro destino, porque la verdad que no es que el CEPRAM llega a México todos los días, sino que... ¿eh? ¿Pero qué pusiste? ¿Qué, un buscador? ¿Cómo hiciste? ¿Así nomás? No, lo que pasa es que yo sí hago muchas búsquedas. Ajá. Yo trabajo en la universidad en el área de tecnologías de la información ¡Wow! y modelos alternativos. Hoy estamos con una genia, les digo, ¿eh? Es una capa. Hago muchas búsquedas, ¿no? Y entonces creo que lo que empecé a poner, yo creo que salió es algo de cine. ¿Qué? De esto, de cine Ah. de cine de los domingos. Claro. Eso fue lo que salió. Y de ahí pasé a Buenas noches EPRAM. Claro. ¿No? Claro. Y así, y luego ya me enteré que había más cursos y demás. Claro. Entonces, creo que busqué algo de cine. Claro. O sea, que comentaran una película claro. o platicar con una película. Ese es un gran duelo de mi mamá. Su gran afición es el cine. Claro. Entonces, era así como ritual ir a la cineteca una vez a la semana, donde uno puede ver películas de todo el mundo. Claro. Entonces sí fue una gran pérdida. Entonces dije, voy a buscar algo de cine, algo que platiquen del cine. Así fue como que yo doy este curso de cine en psicología hace mucho tiempo y siempre he usado las películas y todo esto. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer ahora? Y después descubrí que es mágico, porque en algún punto vos te pones a ver una peli esperando que vas a poder charlar de esa peli con otros, ¿no? Que no es lo mismo que ver la serie de Netflix, que está todo bien, uno puede ver lo que quiera. Pero cuando estábamos acá con Alejandro dijimos, hagamos fiebre el sábado por la noche, estábamos tan aburridos. Hagamos viernes y no sé qué, hicimos 4 días seguidos. Y terminamos con Notting y le dijimos, bueno, hagamos cosas livianas. Y también uno a través de lo que es ligero puede aprender, no siempre tiene que ser una tragedia, ¿no? Así que acá ya tenés fans. Ahora vamos a cortar el Facebook y vamos a hablar con Euridice porque nos vamos a matar de risa.
Dice, gracias por este encuentro tan cálido. La verdad que Eurídice sos tan cálida, generoso y simpático. Dice, me permitió recordar experiencias de mi niñez en el Día de los Muertos en un pequeño pueblo en el sur de Córdoba. Lamento que lo hayan perdido. Sí, acá se fue perdiendo. Estaban las novenas, de acompañar a los deudos. Ahora está como muy comercializada la muerte, que inclusive cierran las casas velatorias y la gente se va. Se ha perdido esto de acompañar o de velar. La gente más joven no sabe que velar es hasta que las velas no ardan, como dice el dicho, ¿no? Hasta que se apaguen las velas y que eso ayuda a que las almas sigan. Mi mamá, que es muy graciosa, mi mamá es muy graciosa, dice, no me van a poner una vela eléctrica porque se va a desorientar mi alma. Yo quiero vela, dice. Y bueno, mamá, y la otra que nos tiene penado es que la enterremos sin maquillarla, dice, y a mí me maquillan bien, dice, no, porque es muy contenta. Ella hace el buenas noches siempre. Por ahí hacete vos uno y se lo mandamos a tu mamá. Bueno, todos agradecimientos. La gente está chocha, ahora dice, qué lindo empezar. La transmisión sigue, dice, está bien Andrés, gracias Patri. No se cortó, porque, bueno, pero acá dice, tenemos problemas para reproducir. Veremos cómo lo terminamos. Y dicen, alguien más, ya nos fuimos de la hora, pero lo estamos pasando re bien. Dice Inés Pacheco Pen, dice, todo es precioso. Dice, me preguntaba que era el papel picado y parece una carpeta bordada. Sí, es de papel y es como una calavera, un varón, me parece, con un sombrero. Sí, es que hagan de cuenta que, pues a lo mejor tiene que ver con este corto que te mandé de Posadas. Ay, es una belleza. Yo voy a ver si lo subo al Facebook. Si lo subo al Facebook. Si se los compartes. Sí. Entonces es un trabajo hecho por grabadores y hagan de cuenta que hacen el molde y entonces no meten uno, sino meten un bonche de papel. Es muy delgadito, efectivamente, muy delgadito. Y sí, la idea de hacer como algo parecido a una tela, pero ya uno lo toca y se da cuenta que es papel. Y entonces con puras, ahorita se me va el nombre, bueno, pero son como moldes de metal donde entra el papel exacto y se corta. Matrices. Y bueno. Sí. Claro, y los calan. Y entonces, exactamente, lo calan. Sí. La peli empieza con eso, contando la historia de los ancestros sobre los papeles picados. Es una belleza. Empieza con eso. Dice, Eury dice, bueno, gracias. Dice, te agradecemos de todo corazón. Tan clara y precisa. Ojalá estés de nuevo con nosotros. Me parece que ya entraste en el staff, Eury dice. Me parece que ya entraste en el staff. Gracias. Y dice la Tata Buteler, dice, gracias Eury, dice, en mi caso he aprendido muchísimo y lo has narrado de una forma maravillosa, con gran claridad. Gracias Eurídice. Dice, pero no ha habido muchos diamantes en este tiempo. No se encuentran, no está sembrado de diamantes. Hay algunos diamantes en el barro. Bueno, Dora, muy interesante todo, Eurídice, gracias. Dice Laura, bueno, te queremos de nuevo, Eurídice, dicen. O sea, ya tenés público, Muchas gracias, Eurídice, hermosa tu participación, que se repita. Sí, vamos a tratar de hacerlo. Bella noche, dice, muchas gracias, Eurídice, muchas gracias, Andrés. Sí, yo hago de medium, solo pregunto, para el más allá. Hoy sería medio. Gracias, Eurídice, gracias, Andrés, un abrazo. Ya sos una de nosotras, queremos. Gracias, te esperamos. Buenas noches, muy linda, muy lindo, dice la Patti, desde Colombia. Muy linda la conversación. Mandamos besos a la Eli. Una hermosa velada, muy interesante. Ya nos estamos despidiendo, ya la gente quiere cenar. Y dice, charla muy cálida y enriquecedora. Bueno, yo voy a cerrar acá el Facebook. Pero nosotros dos podemos seguir y te seguimos ahora. ¿Podés o no? ¿O estás ocupada esa? Bueno, a ver. No. Muy bien. Promocionar. Tenemos problemas para reducir este video. Esperá que le voy a preguntar a mi técnico. Porque... Sí, ¿verdad? No sé, pasó una cosa pues muy rara. Gracias. Un gusto estar con ustedes también. Está buenísimo. Claro, yo soy el salame que tengo que poner acá. Euridice, ahora sí saluda a tu público, porque voy a poner finalizar. Okay. Nos vemos. Al contrario, disfruto mucho cuando puedo estar con ustedes. Gracias. Bueno, te mandan todos besos.
Claro.